Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todas las personas que en esta oportunidad nos acompañan a través de estos estudios de la palabra de Dios que estamos desarrollando con la finalidad de que usted pueda crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad espiritual de todos los creyentes. La verdad liberta o hace libre, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estimados oyentes, para que sean libres les estamos presentando este programa de predicación del Evangelio. Les agradezco mucho su atención prestada a nuestro programa. Yo sé que no todos concuerdan conmigo en todo lo que se está hablando. Esto es natural, pero si escuchan con atención, solo pido eso, no más. Hay mucho error propagado en este mundo perdido. Mucha gente tiene miedo de los clérigos. El miedo, la intimidación y la amenaza son instrumentos favoritos de algunos líderes religiosos para dominar las almas de las personas ignorantes de la verdad. Es mi deseo hacer ver a las tales personas dominadas así que en Cristo hay libertad, donde ningún hombre puede esclavizar. El que ha sido hecho libre por Cristo no tiene miedo de ningún clérigo, porque sabe que Cristo es su cabeza y que le dirige en todo asunto espiritual. Sí, su verdad liberta. En la unidad espiritual, en este cuarto de hora estaremos notando un error, que entre otros muchos confunde a mucha gente. Se expresa comúnmente en estas palabras: la unidad espiritual de todos los creyentes en Cristo. ¿Cómo dirá alguien, cree usted que es error la unidad espiritual de todos los creyentes? ¿No cree usted en la unidad? Con esta pregunta introducimos el estudio preparado para esta ocasión. Muchas personas no piensan con cuidado, oyen algunas palabras y sin analizarlas bien llegan a conclusiones erróneas. Yo no dije nada de que es error la unidad. No dije nada de no creer en la unidad. Dije que es error la doctrina expresada en las palabras siguientes: la unidad espiritual de todos los creyentes. Ahora, vamos a examinar esa frase a ver lo que significa. Entonces veremos que no concuerda con la verdad libertadora. La frase dice la unidad espiritual de todos los creyentes. En esta expresión vemos la palabra unidad. Ciertamente el Nuevo Testamento habla mucho respecto a la unidad, pero noten ustedes que la frase no dice solamente unidad, sino unidad espiritual. Ese adjetivo, la unidad espiritual, la palabra espiritual, tiene mucho que ver con el caso. De hecho, allí está la clave del asunto. Los líderes religiosos quieren decir algo con la frase unidad espiritual que el Nuevo Testamento no dice. No unidad doctrinal. Con esa frase quieren ellos decir que debería haber una unidad de todos los creyentes en Cristo, pero que no tiene que ser unidad doctrinal, sino, como dicen ellos, espiritual. Esa llamada unidad espiritual no es ninguna unidad. Estos maestros religiosos están bien divididos entre sí y no quieren la unidad de la cual habla el Nuevo Testamento. ¿Cómo pueden estar unidos en realidad centenares de grupos religiosos llevando nombres distintos y practicando doctrinas diferentes? Es imposible, por eso hablan de la unidad espiritual. Lo que están haciendo estos pastores sectarios es espiritualizar la palabra unidad. Se oye muy bonito que alguien diga que cree en la unidad espiritual de todos los creyentes. Al que no esté alerta le parecería que la persona, como tal, de veras ama la verdad de la palabra de Dios porque habla de la unidad, pero no es así. La unidad de la cual habla la palabra de Cristo no es ninguna unidad imaginada y fingida, es real, nos une. Con razón los denominacionalistas no quieren esta unidad, porque aman más sus muchas denominaciones. La unidad bíblica no deja lugar para la división. Vamos leyendo en Juan capítulo 17 en el versículo 20 y el versículo 21, palabras de Jesús en oración a su Padre Celestial. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en oración al Padre. Rogó por la unidad de sus creyentes, que fuéramos ser uno, no centenares. Una razón dada por Cristo en esta oración de por qué debe haber unidad es que el mundo se convierta en creyentes. Sabemos que el mundo en general no cree en Cristo. Esto se debe en parte a las muchas divisiones que existen entre los que reclaman creer en Él. Hay centenares de iglesias distintas en el mundo que reclaman ser cristianas. Toda esta división es pecado. El denominacionalismo es pecado.
La llamada unidad espiritual, que no es ninguna unidad, permite una multiplicidad de iglesias, cosa que contradice la oración ferviente de Cristo. Mis amigos, el caso es serio, muy pero muy serio. No es cualquier cosa promover lo que obre en contra de la voluntad de Cristo o ser partícipe en ello. Aún a los mismos cristianos se les manda estar unidos porque Cristo no está dividido. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 10 y versículos 13 dice la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice el versículo 13: ¿Acaso está dividido Cristo? Por medio de este pasaje todos debemos poder ver que Dios no quiere la división entre los suyos. La razón dada es que Cristo no está dividido. La unidad que quiere Dios es la que tiene a los suyos hablando la misma cosa y estando perfectamente unidos en actitud. Claro es que no cabe aquí la llamada unidad espiritual que permite que sus adeptos sean seguidores de diferentes líderes humanos y que hablen cosas contrarias. Esta unidad de origen humano no respeta nada este pasaje que acabamos de leer. Es desagradable a Dios y Él no la aceptará en ninguna manera. Ahora pasamos a otro texto sobre la unidad, que es Efesios capítulo 4, desde el versículo 3 al 6, donde dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este pasaje, mis amigos, tenemos en términos bien claros cuál es la unidad por la cual debemos estar solícitos en guardar. Es la unidad del Espíritu. Eso quiere decir sencillamente que es la unidad de la cual ha hablado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el versículo 13, dice estas palabras: Pero luego ellos predicaron esa verdad dada por la dirección sobrenatural del Espíritu. Registraron ellos esa verdad en sus epístolas. Las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento son pues el volumen que narra las verdades que nos unen en Cristo. El Nuevo Testamento registra la unidad que el Espíritu Santo ha revelado. Cualquier otra clase de unidad no es la unidad del Espíritu. Los hombres sectarios no están solícitos en guardar esta unidad dada por el Espíritu Santo. Prefieren mejor guardar una apariencia de unidad y llamarla unidad espiritual, mientras van caminando por caminos distintos y creyendo doctrinas contradictorias. En pocas palabras, no quieren la unidad del Espíritu. Según este pasaje en Efesios capítulo 4, la unidad que ha revelado el Espíritu Santo y que todo cristiano fiel está solícito en guardar demanda que haya no más un cuerpo. ¿Qué es este cuerpo que es uno? ¿Es lo que los sectarios gustan llamar el cuerpo místico de Cristo o la iglesia invisible? Tales expresiones no se encuentran en las Escrituras, como tampoco el principio que esas expresiones representan. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, leemos que el cuerpo es la iglesia sobre la cual Cristo es la cabeza. Hay pues tantas iglesias de Cristo como cuerpos de Cristo. Hay no más una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo, la cual lleva su nombre y está sujeta solamente a Él. No toma órdenes de pastores, de obispos, diocesanos, de oficinas centrales, ni de ninguna jerarquía humana. Los hombres, pues, que abogan por el denominacionalismo no creen en la unidad del Espíritu, a pesar de su profesión de labios. Además, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 3 al 6, que hay una sola fe. Pero ¿cuántas fees hay en el mundo religioso que dice que creen en la unidad espiritual? Hay tantas fees como hay iglesias, pero la unidad de la cual habla el Espíritu Santo expone solamente una fe o sistema de creencia. Y según Efesios capítulo 4, en el versículo 5, también dice que hay un bautismo, pero el denominacionalismo tiene varios bautismos. Su llamada unidad espiritual de todos los creyentes permite varios bautismos, pero la unidad del Espíritu permite solamente un solo bautismo. Las Escrituras hablan acerca de la unidad del Espíritu, pero no dicen nada acerca de una unidad espiritual de todos los creyentes. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí conectados con nosotros en esta oportunidad. Esperamos en Dios que estas palabras que se han dicho sean de edificación para usted. Recuerde que si tiene alguna duda, inquietud, puede escribirnos a la información que daremos al final. Dios les bendiga grandemente. Somos la Iglesia de Cristo en Manizales. Estamos ubicados en la carrera 21, número 2612, esquina en el segundo piso.
Nuestro número de teléfono es 301-693-7159. Puede también enviarnos sus preguntas a iglesiadecristomanizales@gmail.com o puede visitar nuestro sitio web www.iglesiadecristomanizales.com.